Bienvenidos al debate en Popular Televisión. Nos acompaña hoy Francisco Javier López, politólogo, encantado, bienvenido. Buenas noches, gracias. Un placer contar contigo. Joaquín Asparren, periodista, compañero. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y Pablo Blesa es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de esta casa. Pablo, bienvenido, buenas noches, muchas gracias. Antonio, gracias por invitarme, encantado de estar con Francisco Javier, con Joaquín y contigo, por supuesto. Muchas gracias. Yo en la entradilla he hecho una defensa de la tutela europea, luego hablaremos de eso, que yo creo que es un defensor claro de ese marco. Pero antes vamos a enmarcarlo nosotros sobre la situación en la que nos encontramos, ¿no? La sanitaria, que seguimos estando ahí, aunque hablaremos luego de muchas claves políticas. Pero la sanitaria, parece que hay como dos noticias contradictorias, ¿no? Esta segunda ola, hay quien dice que estamos en la segunda ola, yo defiendo que estamos en la primera, que somos nosotros los que hemos hecho que baje, que suba, pero que el virus sigue estando ahí. Pero que bueno, hay más personas fallecidas que en la primera, en toda Europa. Sin embargo, los datos en España o en la región de Murcia en estos momentos han descendido muchísimo y es algo bastante halagüeño, esperanzador, que resta sufrimientos, aunque no preocupaciones, ¿no? ¿Qué os parece? ¿En qué momento estamos bajo tu punto de vista ahora mismo, Javier? Es una situación realmente complicada, porque parece que las medidas que se adoptaron para frenar esa segunda ola han sido eficaces, pero claro, en el momento que se está levantando el pie de ese freno, no sabemos realmente, y máxime con las Navidades a 10 días, qué va a suponer. Entonces, es verdad que hemos logrado frenar esa ola, pero se han tomado o se han levantado las medidas demasiado pronto. Ese puede ser realmente el gran, la gran cuestión a la que nos vamos a enfrentar en el mes de enero. Es verdad que pese a que hemos logrado frenarlo, la mortalidad, por ejemplo, en Murcia ha sido mucho más elevada que en la primera ola, pero es que la primera ola en la región de Murcia tuvo muy poca incidencia, sin embargo, en esta segunda ha sido mucho mayor. ¿Qué nos queda como ciudadanos? Apelar a la responsabilidad de cada uno. A partir de este fin de semana que empezamos con compras navideñas, cenas de Navidad, comidas de Navidad, reuniones familiares, seamos responsables si no queremos tener una tercera ola. Yo, por ejemplo, personalmente, con todo el dolor de mi alma, este año, y por el acento se me nota, yo soy malagueño, yo prefiero unas Navidades sin ver a mi madre a que sean las últimas Navidades que veo a mi madre. Y por responsabilidad me voy a quedar. Y yo creo que eso sería lo sensato. Vamos a reunirnos con nuestro grupo burbuja, con nuestros familiares, con nuestros convivientes o con la gente con la que en el día a día tenemos un contacto estrecho y sabemos que no tal. Pero no hagamos el loco e intentemos no llegar a una tercera ola. Sí, totalmente de acuerdo con lo que está comentando Paco. Apuntar algunas causas así a bote pronto, pensando un poquito. Bueno, hay una corrección al alza que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística hoy mismo en cuanto al número de fallecidos en la primera ola. Estamos hablando del espacio entre marzo y mayo, hasta el 31 de mayo, y es un incremento significativo. Creo que el orden de, ahora estoy hablando de memoria, de algo más de 16.000 fallecidos más de los que ya estaban contabilizados, con lo cual, digamos que la balanza de las personas que han perdido la vida en esta segunda ola y las que han perdido la vida en la primera puede que se vaya equilibrando algo más. Otro de los factores de los que hablan algunos expertos, estamos en un momento, digamos, climatológicamente más duro que la primavera, comienzos del verano, con lo cual parte de esos contagios se han producido probablemente en espacios cerrados, mal ventilados, con lo cual la carga viral que suponen estos contagios ha podido ser mayor, de ahí que las consecuencias también hayan sido en algunos casos más graves que en la ola de marzo. Pero bueno, quiero decir, también en la primera ola tuvimos los confinamientos, el confinamiento durísimo, estar todos en casa. En esta segunda ola no ha habido, y luego creo que ha habido otro factor, quizá Paco entienda más estas cosas, que yo creo que esta segunda ola ha habido bastante gente que le ha perdido el respeto al coronavirus porque ya vino de la primera
cuando era todavía este agente patógeno mucho más desconocido, yo creo que había un colectivo de personas que le tenían más respeto porque no se sabía entonces cuáles eran las consecuencias, pero conforme fue avanzando la pandemia y se fue depurando qué colectivos eran los más vulnerables, los que podían en mayor medida pagar de manera más grave las consecuencias, ha habido otros colectivos que han dicho, bueno, pues yo como que me lo tomo con un poco más. Yo creo que es pérdida de respeto. Pérdida de respeto. Y reforzando la opinión de Joaquín, y perdona Pablo que ahora te dejamos intervenir, si nos vamos a los datos por edades, de contagiados por edades, en esta segunda ola el grupo de infectados mayor ha sido precisamente entre los 15 y los 50 años, o los grupos de edades que están en esos... Es decir, se nos vendió... que es que no solamente es responsabilidad ciudadana, es responsabilidad también de nuestros gobernantes, como que era una enfermedad mata ancianos, por decirlo de una forma un poco... entonces la gente más joven se ha creído que era inmune, y no, de inmune nada. La mayoría de la gente lo pasa de una forma liviana, lo pasa de una forma asintomática, pero eso no quiere decir que no les afecte, y al que le afecta... y ojo a las personas con COVID persistente, que cada vez se van conociendo más. ¿Pablo? Bueno, los datos son inapelables. Cada 17 segundos, ahora mismo, cada 17 segundos muere una persona en Europa, en la Unión Europea, de coronavirus. Eso significa que hoy, o un día como hoy, morirán 5.000 personas por coronavirus en la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos una imagen distorsionada en España. ¿Por qué? Porque a España le golpeó mucho más la llamada primera ola, desde, digamos, febrero, marzo hasta mayo, junio, que esta segunda. Pero eso no es lo que ha ocurrido en la Unión Europea. En la Unión Europea, países que no habían tenido en esa primera fase apenas casos, por ejemplo Polonia, la República Checa, Polonia ha multiplicado por 10 el número de casos en esta llamada segunda ola desde agosto hasta ahora respecto a la primera. La República Checa lo ha hecho por 20 el número de casos. Hay países que se han mantenido estables, es el otro escenario en Europa, unos porque siempre han tenido una incidencia altísima, como Bélgica, con niveles de mortandad superiores a los de España, u otros porque siempre la han tenido baja, como Alemania. ¿España qué ocurre? Que ha sido de eso, está en el tercer escenario. Países que en la primera oleada fue más gravosa, más dura, y que en esta lo es menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que este virus nos alecciona y nos escarmienta de que los optimistas la pagan. Donald Trump, si vamos a personas, el optimista la paga. Bolsonaro, el optimista la paga. ¿Por qué? Porque a este virus le encanta cuando dos personas se juntan a hablar, cuando se quitan las mascarillas, cuando elevan la voz, cuando están en lugares cerrados, cuando no se lavan las manos. Con lo cual, en España, lo que me preocupa que es que tenemos una conjugación de optimismo que se produce porque esta segunda etapa, esta segunda ola, ha sido benigna con España, más benigna, porque las medidas que se han adoptado son, y se nota y se ve en las cifras, muy positivas, han sido muy positivas. Hoy en España se respira un optimismo grande porque los datos en Murcia son bastante halagüeños, en Madrid, en las comunidades autónomas, en todas hay mejorías, con lo cual hay un clima de optimismo. Y vemos además a una señora de 90 años que es la primera señora que es vacunada en Europa Occidental. Pero ese optimismo es un arma de doble filo. Pero claro, ahí voy. Es que este optimismo prefigura lo que puede ser un enorme retroceso. Porque igual que en Estados Unidos, cuando el optimismo empezó a calar, porque Moderna sacó su vacuna, Pfizer la suya, y llegó el Día de Acción de Gracias y la gente empezó a moverse, entonces la pagas, mi tesis es esa, el optimista la paga. Con lo cual, aunque la vacuna nos haya creado un marco mental positivo, aunque los datos en España sean positivos y aunque esta ola en España haya sido más benigna, como nos confiemos en Navidades, generaremos la tercera ola. Hablando de Navidades, hay un par de puntos de fricción entre los criterios que establece o que quiere establecer el consejero de Salud, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y el Gobierno de España. Uno es sobre esas medidas a la hora de reunirse, porque el Gobierno de España, además de familiares, acepta allegados. Y aquí el consejero de Salud, Manuel Villegas, yo estoy con su criterio, que lo de allegados es un término tan vago que al final, pues bueno, cualquier persona nos sirve como allegados y se puede generar ante la... Hombre, si hubiera esa responsabilidad personal y ciudadana no haría falta nada de esto. Pero como hay quien no lo tiene, pues entonces es abrir la puerta con un término bastante vago, ¿no? Eso por una parte. Y luego también lo de hacer test de antígenos en las farmacias. La Comunidad de Madrid sí que lo ha pedido y decía el ministro que solo le consta esa petición, cuando desde aquí se asegura que también se ha realizado. Sobre estas dos cosas se ha pronunciado el consejero Manuel Villegas hoy mismo. Nosotros el protocolo que hemos presentado en el Ministerio, que incluso lo presentamos antes que Madrid,
es un protocolo que nada más que afecta a un sector de la población para pacientes que nosotros indiquemos que se pueden hacer o se deben hacer ese estudio en las farmacias que ellos decidan porque están próximas a su localidad. Es diferente, al parecer, al protocolo que ha presentado Madrid, al que ha hecho mención el ministro. Y probablemente el protocolo de Madrid, que parece que es mucho más abierto a la que la gente vaya a las farmacias a hacerse esos test de antígenos, esté generando muchas más dudas desde el punto de vista de su autorización por Madrid y no tanto por el de Murcia. Pero claro, al presentar varias propuestas en Madrid, pues Madrid imagino que no habrá querido decir, bueno, vamos a probar a Murcia y a Madrid no. Entonces yo imagino, mi idea era llamar hoy precisamente al ministro porque yo esperaba que ayer nos diera el visto bueno y nos autorizara públicamente la realización de este protocolo. Como no dijeron nada, dijeron que lo estaban estudiando, pues en mi opinión y mi idea era llamar hoy precisamente al ministro personalmente y explicarle qué es nuestro protocolo, hacia dónde va y que si nosotros somos más restrictivos y no tenemos ningún problema a la hora de tal, ¿por qué no nos autorizan a nosotros y no esperar a que haya una autorización de todas las comunidades que hayan presentado en un momento determinado un protocolo de autorización? Yo creo que hay que evitar ahora mismo sacar una orden o un decreto del presidente para cambiar algunas de las medidas que están establecidas cuando no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia de aquí al día 23. Yo creo que hay que ir semana a semana como vamos, porque puede ser que el día 23, aunque se abra, entre comillas, o haya cierta menos limitación de la movilidad entre comunidades, sí que se haya un municipio que siga cerrado o se tenga que cerrar un municipio por tales condiciones el día 23. Con lo cual hay que esperar, entonces, que la gente entienda que ahora mismo son unas navidades distintas en las que si vamos a interaccionar con alguien, que sea con el menor número de gente posible y teniendo siempre en cuenta que hay personas muy vulnerables a las que hay que proteger mucho estas navidades. Digamos, los razonables en estas fechas es que se agrupe una familia, una persona que de pronto se quiere y que estamos queriendo evitar que la gente vaya de vacaciones, en definitiva, a nuestra comunidad en navidades, pues es difícil para un policía, para una guardia civil, el parar un vehículo y decirle a usted, aquí viene a Murcia, si la palabra se ha llegado, porque pues cualquiera puede tener una persona que diga, pues es que me llamo Martínez y conozco una persona que... Entonces, en definitiva, parecía más lógico tener eso muy estructurado para que la gente en un momento determinado pudiera hacer un control más estrecho y más estricto de la movilidad entre comunidades. ¿Qué os parece? Al final es, abrir un poco la mano, pero no se sabe hasta cuándo, hasta dónde, o ser más restrictivo, que tampoco agrada a la población, seguramente. ¿Qué os parece, Pablo? A mí, respecto a la cuestión lingüística, semántica, sustantiva, me parece que, como siempre, las cuestiones serias y las cuestiones sanitarias y políticas serias se mezclan con cuestiones de género, con cuestiones de ideología, y es lo que ha pasado aquí. Así que aquí, ¿qué ha pasado por palabra y por boca del propio ministro? Que dicen, bueno, es que hay uniones que no son estrictamente de familia, hay uniones de distinto cariz en el Estado español, pues ya lo sabemos, pero si se trata de tomar medidas sanitarias, es cierto que el término allegado es vago, es etéreo y no conduce a ninguna resolución, porque allegado es una amistad que yo tengo con Joaquín, yo soy un allegado de Joaquín, yo voy mañana a Navarra y digo, oye, voy a ver a los padres de Joaquín, que es un allegado mío. Es que no dice nada. O los alumnos de la universidad. O los alumnos, cualquiera. Entonces no hay ninguna restricción. Si te dicen allegado, no hay restricciones. Si te dicen familiares, pues ya al menos hay una restricción. ¿Tú quieres? ¿Cuál es el fin de la ley? ¿Cuál es el fin de la normativa? Restringir. Que no se produzca lo que estamos diciendo, una tercera ola después de las vacaciones de Navidad. Con lo cual, en ese lado me parece un craso error, debido además a cuestiones que no tienen nada que ver con la sanidad, sino cuestiones un poco de ideología, de género, de ideología familiar, etcétera. Y luego, claro, me da una cierta tristeza que a Murcia, como siempre, se nos ningunea a nivel central, que cuando se hable siempre de Madrid o de Barcelona o de Cataluña y Murcia, cuando en este caso además se adoptan medidas preventivas anticipadas respecto a, vamos por delante en cierto sentido, respecto a otros, pues quedamos ocluidos, eclipsados, abandonados y sin respuesta. Me parece gravísimo. Me parece que esa llamada telefónica debe hacerse y debe ser respondida por el ministro de inmediato. ¿Qué os parece? Yo creo que es que el Ministerio de Sanidad tiene cierta fijación con la Comunidad de Madrid, con todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid, entonces ya no, sí, a veces no ve un poquito más allá, ¿no? de lo que hay, pero es Madrid, es Madrid. Por los motivos que sean. A ver, el tema de los allegados, hombre, está claro. Vamos a ver, todo esto parte del intento de poner puertas al campo. Y si no se ponen unas puertas claramente definidas, pues al final, efectivamente, tenemos un campo tan grande para intentar acotar que es imposible. Porque, aunque lo restringamos a los propios familiares, bueno, ¿y qué familiares sí y qué familiares no? ¿Valen todos los familiares? ¿Vale el primo segundo
de Huelva que puede venir o el primo segundo no vale, pero si es familiar también, y el nieto, y el primo carnal, y es decir, al final lo que adolece en este tipo de medidas es de concreción, y una concreción que tendría que entrar en un reglamento, decir, mire usted, en Navidades van a poder desplazarse entre comunidades autónomas, y usted además lo tiene que documentar si se va a desplazar y para en un control policial con esta documentación, esta otra y esta otra. Como eso no existe, al final todo queda al criterio. Bastante trabajo tienen los agentes de la Fuerza de Seguridad del Estado y de las policías locales como para que encima les tengamos que poner la responsabilidad sobre sus hombros de estar con la discrecionalidad y la discriminación de entender que es un familiar, de entender que es un allegado. A mí me parece todo un auténtico disparate. Es decir, si tomamos medidas, las concretamos, ponemos las condiciones, y si no, no pongamos medidas, porque al final, efectivamente, nos vamos a encontrar con, bueno, Pablo, puedes venir a Navarra a ver allí, y resulta que eres un allegado, pues claro que eres allegado. Y esa falta de concreción es total, porque no solamente ya con allegados, sino que además cada comunidad, el Ministerio los fija en principio en un máximo de 6 personas, creo que era, o hasta 10, otras comunidades dicen que no, que hasta tal, en algunas comunidades los menores no computan como... O sea, un niño de 14 años o de 15 años no va a computar como... O sea, es un sinsentido, y entonces... O somos los propios ciudadanos los que tenemos 2 dedos de frente, o realmente es que nos enfrentamos a tú antes decías optimismo. No, cretinismo. Estamos ante un cretinismo ilustrado, totalmente. Porque esas personas que tú decías que se habían contagiado, tipo Trump, tal, son cretinos que están negando la mayor, igual que el resto de negacionistas. Y el resto de gente que no atienda a esa responsabilidad, al final, no es que nos invade el optimismo, es que estamos rodeados de cretinos. Quería añadir una sinceramente. Cosa. Quería añadir, porque también es cierto que como restringir la movilidad de las personas es, en un Estado de Derecho, con libertades, algo muy grave, es que volvemos a una cuestión mayor. El Gobierno había prometido, antes de que comenzase el verano, que iba a modificar la ley, la normativa, para poder encarar mejor la COVID. ¿Qué ocurre? Que también debajo de la indefinición, no son idiotas, aunque a veces lo parezca, no son idiotas. Hay que no puedes ir más allá porque legalmente no tienes el amparo, y una medida así que impidiese la movilidad de las personas sería recurrible. Hace meses, se tiene que haber hecho. Claro, ciertamente. O sea, la vagueza a la hora de... Además, el presidente del Gobierno, Sánchez, se fue de vacaciones prometiendo una reforma legal para que la segunda ola presentase una serie de herramientas jurídicas que hiciesen factible al Estado mejorar su respuesta a la COVID. Volvieron de vacaciones, se inició la segunda ola, no ha habido otra modificación que recurrir de nuevo al estado de alarma, que es una mala herramienta para atender a nuestras necesidades. No solamente es que se fuesen de vacaciones, es que en la última prórroga del estado de alarma anterior fue lo que pactaron con Ciudadanos para que votara a favor de aquella prórroga. Es decir, es que aquí el tema es otro tipo de negacionismo, es una dejadez de funciones porque están en otras cosas, parece, más que en lo que se debe estar. Y ya podremos hablar de los presupuestos y de los apoyos que ha buscado, pero es que al final parece que es que importa más la foto de eso con esos allegados nuevos que la ciudadanía y la salud de la ciudadanía. En los últimos programas, aparte de hablar en general de la situación que está provocando la pandemia, también hemos puesto el foco durante unos instantes en determinados colectivos. Lo hemos hecho, por ejemplo, sobre los centros de enseñanza, sobre los centros de mayores, residencias de ancianos o también de discapacitados. Vamos a hablar también ahora de un colectivo que ha sufrido una variación curiosa, ¿no? Son las mujeres que sufren malos tratos. Hace unos días se celebraba o se conmemoraba ese día, no se celebra, perdón, se conmemora ese día. Y nos ha atendido Fátima Saura, que es magistrada, la titular del Juzgado número 2 de Violencia contra la Mujer, y nos explica que durante el periodo de confinamiento se ha producido una reducción de denuncias, de quejas, de llamadas, pero que ahora se está produciendo un repunte, y nos explica el porqué. En este año, que ha sido muy peculiar para todo el mundo, la violencia de género pues, no ha estado exenta de las fluctuaciones que hemos sufrido todos en nuestra vida cotidiana, y aunque
a final de año yo creo que vamos a notar un aumento bastante significativo en las denuncias. Es verdad que durante los meses de confinamiento hubo una reducción del 14%. Esa reducción del 14%, según mi opinión personal, se debe a la propia idiosincrasia de la víctima. La víctima de violencia de género vive con su agresor, habitualmente en un gran número de asuntos o de casos, de manera que es muy difícil que una víctima que vive con el agresor en un confinamiento tenga la valentía de poder denunciar, porque tiene todavía más miedo, lo tiene todo el rato encima, está controlada. Por tanto, sirvieron de mucho las ayudas telefónicas, la ayuda que se hizo a través de servicios como Atempro o una línea de WhatsApp que se creó para que la mujer pidiera ayuda, pero realmente era muy difícil pensar que la mujer en ese momento pudiera salir y acudir a los juzgados para denunciar, aunque los juzgados siempre hemos funcionado en todo momento. ¿Qué se deben reforzar? Los recursos a la víctima, de manera que si todavía en una condición normal la víctima necesita protección para saberse segura a la hora de denunciar y sobre todo antes y después de la denuncia, en esos casos esos recursos deben ser todavía mayores, deben ser mayúsculos. Esto significa, se habilitaron hoteles para poder en su momento llevar a las víctimas, porque hay víctimas que necesitan al salir de la casa un lugar donde poder ser protegidas. En las casas de acogida no eran suficientes. Se habilitaron lugares, hay que habilitar recursos económicos, que la víctima pueda salir, sepa dónde ir, se sienta protegida, tenga los suficientes recursos. Pero es importante que se sepa que los juzgados siempre han estado funcionando al 100% y jamás se ha considerado como servicio no esencial nada que tuviera que ver con las víctimas de violencia de género. En mi experiencia personal, vuelvo a insistir, porque hemos trabajado incluso presencialmente todo el periodo, era de muchísimo trabajo. Pero cuando finalizó el periodo, en las estadísticas nos salía un 14% menos. Posiblemente se corresponda, ¿no?, a ese número de denuncias en las que la víctima ya no solamente es que no se sentía segura, es que no se sentía segura ni siquiera denunciando, ¿no? Pero ese 14% se ha ido corrigiendo tras el confinamiento. Es decir, ahora mismo la disminución es ya solo de un 3%. Lo que significa que es posible que a final de año sí que notemos el aumento, se haya producido, porque la víctima, una vez terminado el confinamiento, ha decidido denunciar. Habrá víctimas que lo hayan hecho, ¿no? Por tanto, al final del año puede producirse esa compensación. Merece la pena centrar el foco también, que no nos dispersemos en temas generales y ver determinados colectivos concretos como este, ¿no? Sí, la explicación que ha dado yo creo que es completamente acertada y es lógico. Durante el confinamiento, las personas víctimas de esa violencia de género, de esa violencia familiar, obviamente tuvo que caer las denuncias porque estábamos conviviendo todos unos con otros, con lo cual obviamente es normal que disminuyese y que poco a poco se haya ido corrigiendo la estadística. Lamentablemente, porque no quiere decir que es que el confinamiento nos haya convertido a todos ahora de buenas a primeras en buenas personas y los maltratadores ya hayan dejado de existir, ni mucho menos. Probablemente incluso durante esos meses se hayan vivido en algunas familias situaciones bastante dramáticas, de las cuales algunas habrá habido denuncia posterior y otras lamentablemente no hayamos tenido constancia. La tensión de que se ha podido vivir en esas semanas, sobre todo las del confinamiento más duro, cuando las víctimas de esta violencia machista tenían que estar en casa conviviendo con el maltratador sin posibilidad de denunciar, aunque efectivamente, como apuntaba Fátima Saura, los juzgados han estado abiertos, los juzgados de violencia contra la mujer, y se ha atendido desde las fuerzas de seguridad del Estado y desde todas las instancias a estas víctimas. Yo hablaba hace unos días con Fátima Saura, precisamente hay que tener en cuenta que hay 2 juzgados de violencia contra la mujer aquí en Murcia, más 1 en Cartagena. Fátima Saura nos comentaba en Onda Regional hace unos días que yo le preguntaba, digo, aproximadamente viene a tramitar usted del orden de los 1.600, 1.700 casos, solamente este juzgado, es decir, ahora multipliquémoslo por los otros 2 que también existen, y comentaba ella que probablemente con esa tendencia, esa curva que nos estaba describiendo ahora mismo hacia el alza, puede que termine el año con del orden de los 1.900 casos, ¿no? Que tiene que dilucidar y tramitar en
en un año, pues al final trabajando como muchos jueces, no solamente los de la violencia contra la mujer, trabajando los 365 días del año en casa, llevándose el trabajo a casa, que se suele decir, ¿no? Habéis hecho referencia hace un instante al tema de la responsabilidad, hacía Francisco Javier, el tema de la responsabilidad ciudadana, ¿qué va a hacer cada uno? Hemos hecho lo siguiente, sabéis que ya se ha abierto el confinamiento, la posibilidad de desplazarnos entre municipios, salvo en dos lugares, Alcázares y Torre Pacheco. Nos hemos ido a Torre Pacheco y allí hemos preguntado a ciudadanos del municipio si conocen cuáles son las medidas por las que tienen que regirse durante estas próximas fechas navideñas y también qué piensan hacer, con independencia de las normas, ellos individualmente, qué piensan hacer. Estamos hablando de, lo podrían haber hecho en cualquier localidad, tal vez esté un poquito más acentuada por esa sensación, ¿no? Pero yo creo que el resultado debe haber sido muy similar. Vamos a escucharlos y luego comentamos. Cada uno en su casa. Cada uno en su casa, no nos podemos juntar. Pues en mi hogar lo vamos a pasar regular nada más, hija, porque como se ha presentado esto, pero bueno, lo aguantaremos como lo mejor que podamos. ¿Cuántos vais a ser en casa entonces? Pues estaremos 6 o 8 como mucho. Yo en mi casa, como estoy solo en mi casa. Este año la familia no... Mi familia no hay familia, este año en mi casa. Vamos a estar mi mujer y yo solos. ¿Y eso? Cuéntenos. Porque la familia, lo primero es que no sabemos. No sabemos y esa es lo que la prevención que hay que tener. A ver cómo estamos cada uno. Lo habéis hecho las pruebas PCR, esto tal y cual, para reunirnos los 6, los 7, los 8, según el gobierno que tenemos. Entonces, pues, eso es lo que deberían de la familia entre ellos. Eso en las reuniones familiares. No. Este año mis hijos han dicho que nosotros estamos mayores y no van a venir. Ellos tienen mucho miedo de... Ya digo, mi hijo está quedándose con su hija, que es pequeña, por no dejárnosla a nosotros, en el caso por un contagio. O sea que no. Bueno, supuestamente han dicho 10, pero nosotros solo vamos a hacer 5. En mi casa pues vamos a ser 7, porque somos 7 en la casa. Entonces pues seguiremos las medidas. Por la tarde se supone que han abierto ya los bares aquí, saldremos un ratito, pero vámonos por la noche y ya está. Cenaremos y punto. Vivimos todos en la misma casa, entonces distancia de seguridad poca. ¿Y cuando otras medidas, por ejemplo, a la hora de salir, el toque de queda, ya se va a alargar? Yo creo que no vamos a salir directamente. Pues nos cantaremos los villancicos así, haremos una cena normal y corriente y a pasar la Navidad con orgullo, ahí bien. ¿Te sorprende, Pablo? En primer lugar, hay que decir, y vuelvo a la idea anterior de la amenaza del optimismo por los datos positivos y la vacuna, etcétera. Lo cierto es que estas fiestas son especialmente adecuadas para un contagio masivo. ¿Por qué? Hablamos de entornos cerrados, hablamos de agrupamientos. Es muy importante la ventilación. Hay una asociación que habla de la ventilación. En España, cuando una persona que viene del frío, de países nórdicos o de países fríos, llega a España, una de las cosas que le sorprende es cómo apestillamos las casas y los receptáculos cerrados. Y nadie quiere abrir una ventana. Y mantenemos cerradas las puertas y las ventanas, y esa cultura es muy perniciosa y con el virus más. Agrupas a mucha gente. ¿Qué se hace en fiestas? Se canta mucho, se vocifera mucho. Las voces en alto, como sabemos, por la expulsión que emiten de salivas y de aerosoles, que se mantienen en el aire, es muy pernicioso. Entorno cerrado, agrupaciones y cantos y voceríos. Estamos liquidados. Es curioso porque vemos a la gente muy sensible. Y yo diré una cosa más. Me parece que muchas personas, y yo entre ellos, estamos pensando de esta forma. Parece que vemos la luz al final del túnel. Ahora mismo parece que se ve la luz. Las medidas que se han tomado en España han tenido un efecto positivo. Vemos el inicio de la vacunación. En diciembre en España empezaremos a vacunar. En enero seguiremos. Y hay mucha gente que dice, oye, me sacrifico porque no quiero tirar por la borda, haber pasado lo más grueso, lo más duro, y que ahora vaya a enfermar. Yo estoy en esa lista. Yo ahora quiero ser muy conservador, porque no quiero, digamos, en lo que parece un último coletazo. Al final, las pandemias duran 2 años. Bien o porque te barren, cuando no hay vacunas, o si hay una vacuna, como en este caso, porque podremos más o menos inmunizarnos. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo todos, vamos a aguantar y a ser conservadores, y vamos a esperar, porque no merece la pena enfermar ahora o volver a enfermar. ¿Os ha sorprendido esas opiniones? Os voy a contar, para responder a eso, os voy a contar una anécdota que no es anécdota, que ocurrió hace muchos años, y luego lo contextualizo. Una empresa de dentífrico encargó una encuesta de mercado, un estudio de mercado para saber qué demanda había de su producto, del dentífrico, y puso en la calle una serie de encuestadores. Cuando se recogieron los datos, resultó
que los españoles en conjunto nos lavábamos los dientes entre 6 y 7 veces al día. Con lo cual dijeron, ¿cómo es posible? ¿Qué ha pasado? ¿Ha fallado el cálculo? No, los cálculos estaban bien hechos, todo era correcto. Y de repente se pusieron a pensar y dijeron, claro, los encuestadores y las encuestadoras que hacían las preguntas en la calle eran unos señores bien parecidos, bien vestidos, bien arreglados. Y claro, a un señor así, ¿cómo le vas a decir tú que no te lavas los dientes? Lo que haga falta y las veces que haga falta y las veces que te preguntara. Paco se ríe porque a veces pasa esto, no solamente en este término. ¿Qué pasa con este tipo? Ojo, y que no es por desmerecer ni la encuesta ni a los que respondían al micrófono de Popular Televisión, porque está pasando en todos los lugares. Nadie va a reconocer delante de un micrófono que se va a juntar a los 35 de la familia, como todos los años, que se va a pasar las normas, los consejos, los allegados, los parientes y lo que haga falta que le diga el Ministerio de Sanidad por ese sitio que todos nos imaginamos, y al final esto va a ser pues más o menos las Navidades parecidas. Podríamos hacer un... Digo que va a haber más gente. Yo no digo que va a ser la mayoría de la gente lo que va a hacer, la que va a hacer esto, pero que va a haber muchísima más gente de la que pensamos, que creemos que lo va a hacer, por supuesto que sí. Podemos hacer otro estudio sociológico, otra investigación sociológica parecida a la de las pastas de dientes. Podemos meternos en Internet. Ahora cuando salgamos de aquí esta noche, vamos a ponernos a buscar en páginas web de estas de alquileres, de segundas manos y tal, cuántas casas hay en la Huerta de Murcia que se alquilen por días y cuántas están disponibles para para la noche del 24, cuántas están disponibles para la noche del 35 y demás. Porque durante todo el verano, habiendo restricciones, abundaban y era casi imposible. Y eran por días, incluso por horas. Vamos a ver cuán responsables somos. Por cierto, en casi todos los barrios tenemos tiendas de informática. Si en su barrio no tienen, tenemos plataformas digitales. Hay unas cámaras web por 30 euros que puedes tener conectado tú en tu casa, tu tía, la de Barcelona, en otra, tal, y podéis pasar una noche buena o una noche vieja de la leche. Teleconectado. Se pueden hacer hasta karaoke después para seguir cantando villancicos y tal, sin necesidad de juntarse todo el mundo. Quiero subrayar un poquito, porque en línea de esa desconfianza que acaba de expresar Joaquín y que además está avalada por esa anécdota, y también por el hecho de que es cierto que delante de a un entrevistador tú no le vas a contar tus pecados familiares, pero es cierto que en la encuesta del CIS, que estamos utilizando ahora, la última, pues cuando le preguntaban a los españoles que si pensaban que los otros españoles respetaban la normativa y las reglas, un 78% opinaba que no se fiaba del vecino, o sea, que el vecino no cumplía con las normas. Sí, y un 40% opinaba que había que endurecer las penas. Entonces, frente a esta opinión tuya que acabas de expresar respecto a Joaquín, no, hombre, Joaquín, yo creo que tú eres de esa excepción, de ese 22%, ¿sabes? Porque Joaquín representa el 78% que no se fía del vecino. Esto, Antonio, vamos a ver, si a ti te preguntan en la calle, ¿usted cómo conduce? ¿Qué vas a decir? ¿Que eres un zote conduciendo, que eres un desastre o que eres el mejor? Yo creo que en principio quiero ser un buen pensado y bien pensado, y creo que en esto hay responsabilidad. Yo lo digo porque en torno a mi familia, por ejemplo, pues se habla de ese tema y hay preocupación, hay miedo, sí, y hay respeto también por las personas mayores. O sea, a ver si... tú lo decías al principio, una frase que me ha parecido espectacular, que prefieres... sí, prefiero pasar una Navidad sin ver a mi madre a que ser la última Navidad en la que la veo, y así teniendo la responsabilidad de poder ser yo, o mis hijas, o mi mujer, los agentes contagiadores. O sea que... Mientras que todo esto se produce, la verdad es que el Gobierno sigue adelante con medidas, con decisiones. Los presupuestos, yo lo decía al principio en la presentación, ustedes lo habrán escuchado, que ahí tienen ya tienen los presupuestos encima de la mesa. Bueno, prácticamente, hay que cerrarlos todavía, queda algún paso, pero es evidente que van a salir adelante, que son fundamentales, y ahora vamos a ver qué ocurre con esta política. La semana pasada había aquí algún invitado que decía que estaba convencido de que iba a marcar distancias el Gobierno respecto de los que han sido, una vez que los ha utilizado, decía, marcar distancias. Yo no sé qué os parece ese tema, y especialmente con algunas fechas que hay ahí a la vuelta de la esquina, que son las elecciones catalanas, que seguramente van a marcar mucho. También sabéis que desde Podemos o algunos entornos se está pidiendo
que un cambio de normativa, de legislación o que haya indultos para que puedan salir a la calle Oriol Junqueras. El Supremo ha decidido que no, que tienen que continuar, que el tercer grado tampoco es momento, y todo esto seguro, no sé hasta qué punto puede marcar o no las próximas fechas, de aquí a los próximos meses, sin ir más lejos. Yo creo que hay encima de la mesa como 3 temas de carácter judicial que son muy importantes. Una es la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la LOCRIM. Otra es la reforma del Consejo General del Poder Judicial, con los vaivenes que ha habido. Y, por supuesto, la última, la que has mencionado tú, de si amnistiamos o indultamos a los 9 presos del PROSE que aún están en España, sabiendo que hay una serie de huidos. Entonces, y tú has sacado a colación también el papel sobre todo de Pablo Iglesias y Podemos a la hora de conformar una mayoría que ha permitido la aprobación de los presupuestos. No sé qué tema... Es una mayoría soñada, que además sí, lo ha dicho así, ¿no? No sé qué tema, porque son temas como distintos. ¿Qué tema? ¿Tú crees que son distintos? Sí, son distintos. ¿Por qué? Uno forma parte de una estrategia. No, vamos a ver, es distinto en muchos sentidos. Uno, si uno analiza la aprobación de los presupuestos generales, una ley fundamental, evidentemente fundamentalísima, que lo que garantiza es que tengamos un gobierno largo, de 3 años, porque va a quedar cimentado por esa ley, lo que vemos es el papel muy crucial que ha jugado Pablo Iglesias, que ha sido el pegamento, la clave de bóveda, el hombre que le ha llevado en bandeja al Partido Socialista y se ha hecho esencial para el Partido Socialista 4 o 5 partidos que sin ellos, no estarían ahí. Por supuesto, nos referimos a todos los díscolos, a Esquerra Republicana, muy en particular, y a Bildu también, esos en particular, y luego a otros también minoritarios. Con lo cual, aunque el Partido Socialista, obviamente, y sobre todo a cierta capa del Partido Socialista, estas cosas le provocan un escándalo manifiesto, que, como se ha dicho, pongamos a pilotar el Estado o pongamos a construir Estado a partidos claramente con una dirección clarísima de destruir el Estado. Para otros hay una visión distinta, que es decir, a los díscolos los allegamos y los hacemos constructivos en un entorno para que crea estabilidad. O sea, el hecho de aprobar unos presupuestos como estos, es verdad que generan una estabilidad, generan una percepción en tiempo de que va a haber un gobierno, al menos eso, ¿no? Al menos eso. Entonces, lo curioso aquí que es que el Partido Socialista ha vendido su alma a Pablo Iglesias, que con 35 diputados ha conseguido ser la pieza amalgamadora. Pero al mismo tiempo, desde esa perspectiva, el Partido Socialista se ha hecho daño. ¿Por qué? Porque al Partido Socialista le hubiese interesado mucho más contar con Ciudadanos. ¿Por qué? Porque de esa manera mantiene a la derecha fragmentada y si le da oxígeno a Ciudadanos se lo está quitando al PP. Y porque obviamente quedar en manos de Pablo Iglesias, rehén de Pablo Iglesias y como amigos de caminata ir con Bildu y RC es bastante dañino para en una posible presentación a unas elecciones en el curso de algunos años. ¿Qué os parece? ¿Esa clave global o entrando en concreto con la referencia ahí en el horizonte de las elecciones catalanas y las exigencias que seguramente quienes han apoyado los presupuestos le pueden estar pidiendo ya a la vuelta de la esquina de días? O ya, la están pidiendo de hecho. Asomarse al año 2021, sí, utilizando un poquito la imagen de descorrer un momentito el visillo de este año 2020 y mirar hacia los próximos meses, la verdad es que trae un panorama poco tranquilizador para un gobierno que no tuviera asegurados los presupuestos generales del Estado, como va a ocurrir el 23 de diciembre, se habla de la fecha definitiva para que se apruebe finalmente en el Congreso de los Diputados. Efectivamente, la estabilidad que le va a dar las cuentas generales del Estado al gobierno del Partido Socialista y de Podemos van a tener además la posibilidad, la tranquilidad, y en eso estoy quizás es de las pocas cosas o la única que puedo estar con Pablo Iglesias de acuerdo, es que va a traer estabilidad al gobierno, pero no solamente de cara al año 2021, sino también en el año 2022, con lo cual nos pondríamos en las puertas de unas hipotéticas elecciones allá por el 2023. Es importante estas fechas, ¿por qué 2 años, 2 años y pico, digamos que aguante este gobierno de estabilidad, a trancas y barrancas, con esas discrepancias que puede haber o no de cara a la galería, y estaremos algo más de acuerdo cuando nos sentemos en la mesa del Consejo de Ministros? Porque fijaros en ese panorama, una vez que hemos descorrido, se dice, ¿no?, el visillo y hemos mirado al año 2021. El año 2021 va a ser muy complicado, muy complicado. Podemos tener la esperanza de la vacuna, pero vamos a tener que seguir conviviendo con el coronavirus, sí o sí, queramos o no, estemos más o menos vacunados, que vamos a estar en la primera parte del año menos vacunados que más, con lo cual, por ponerlo gráficamente, la mascarilla nos va a acompañar
todo el año que viene y ya veremos cuándo nos la podemos quitar. Luego, en ese aspecto va a ser también un año complicado, en lo sanitario. En el aspecto económico, fijaros que estamos dándole patadas al balón hacia adelante del Gobierno con el tema de los expedientes temporales de regulación de empleo, con las ayudas al cese de actividad de los autónomos, pero claro, esto tiene y va a tener un desenlace en el año 2021. ¿Cuál va a ser el futuro de cerca de 1 millón de trabajadores ahora mismo en ERTE o de más de 700.000 autónomos que están malviviendo de las ayudas del cese de actividad en el año mediado del año 2021? En principio parece que va a haber prórroga hasta finales de junio. ¿Hasta cuándo esas empresas zombie de las que se habla, que son miles y miles, que cerraron sus puertas en marzo o en abril, van a poder aguantar la presión de la falta de liquidez y al mismo tiempo lo que le supone de estrangulamiento de esos créditos ICO que pidió en su día, de los que tiene que pagar intereses y devolver? Es decir, la coyuntura económica va a ser muy complicada, a pesar de que Pablo ahora defenderá los fondos europeos a capa y espada. Con lo cual, quiero decir, va a haber estabilidad, no le va a quedar otro remedio al Partido Socialista, por muchas ganas que tenga de quitarse de encima a Podemos, de seguir conviviendo con él, porque el horizonte puede fijarlo ya tranquilamente en el año 2023 y en el año 2023, amigo, las cosas pueden cambiar bastante de cara a volver a invitar al electorado a tener un apoyo suficiente, ¿no? con otro horizonte. El análisis yo creo que es completamente acertado. Además, yo creo que el año que viene, esa primera parte del año con la crisis sanitaria que la vamos a tener sí o sí, porque la vacunación, por muy rápido que se haga, va a ser imposible que antes de junio estemos todos vacunados, pero la vacuna económica, esa vacuna económica no va a llegar. Somos cientos, miles, millones de trabajadores por cuenta ajena o de trabajadores por cuenta propia que estamos hasta aquí, que no sabemos ya cómo vamos a poder hacer. Estos presupuestos, más allá de ser los presupuestos de la recuperación como se nos está vendiendo, por ejemplo, para el colectivo de los autónomos, en el cual me incluyo, son los presupuestos de la asfixia. Este mes no hemos pagado una cuota de autónomos, hemos pagado una cuota de autónomos más un recargo de actualización, y a partir de enero no solamente no se contentan con eso, sino que nos suben la cuota de autónomos entre 36 y 100 y pico euros en función de los tramos tal. Es decir, de presupuestos de la recuperación, perdónenme, en mi tierra se dice un carajo. Totalmente. Con lo cual, realmente hay una inyección económica importante prometida y ese reparto económico se hace de una forma equitativa entre todas las comunidades autónomas y entre todos los colectivos, y no pagando favores a los allegados o a los nuevos allegados, como Bildu, como Esquerra Republicana. Si lo que se van a utilizar los fondos son para pagar el favor de esa estabilidad al gobierno, que no a la economía, que no a la sociedad, sino a un gobierno, vamos mal. Y sí, podremos llegar, pero es que la deriva que lleva este gobierno, gracias a ese apuntalamiento que ha tenido por sus nuevos allegados, por cierto, por eso a lo mejor también están acercando más a los presos a ETA, porque como son más allegados pues, de ETA, hay que acercarlos todavía más al País Vasco. Esto lo único que nos va a llevar es a mayores diferencias, un gobierno con una deriva cada vez más autoritaria, porque todas esas leyes que tú estabas comentando que se van a aprobar realmente van a un mayor control, en vez de una separación de poderes, a un mayor control del Poder Judicial. Estamos viendo cómo están proponiendo limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial mientras que está en funciones y no se renueva. Estamos viendo cómo se limitan libertades, cómo se crea un comité de la verdad que no hay quien lo sostenga por ningún sitio. Estamos viendo tal, es decir, está muy bien que se hayan aprobado unos presupuestos, está muy bien que podamos tener una estabilidad política durante 2 años, pero el precio y a quién se le van a pagar, esas 30 monedas de Judas, veremos a dónde nos llevan. Ahí metes lo de la libertad, perdón, lo de levantar el control financiero a Cataluña, que
sobre claro. el gasto. Efectivamente, que se lo va a enmascararán enviar. probablemente levantándonos el gasto al resto de autonomías también, de alguna manera, pero al final ese peaje se está pagando. Es que, por ejemplo, la ley de educación, más allá del tema de la educación concertada o privada, tal, por ejemplo, el tema del castellano, tal, es que en Cataluña en el año 67 ya se estudiaban 5 horas de catalán al año con la reforma legislativa que hubo, y ahora en el año 67, en plena dictadura, y ahora nos vamos al año 2021, a partir del año 2021, donde el castellano quedará como una lengua casi residual. Es que estamos pagando el futuro de nuestros jóvenes, de las generaciones venideras, lo estamos pagando muy caro. Es interesante porque tú, al conectar tantas cosas, y hemos empezado por lo que tenemos delante encima de la mesa, la aprobación de los presupuestos, que es radicalmente importante, también por ese influjo de dineros europeos, luego hemos conectado con dos cosas más que en apariencia son contradictorias. Es decir, si hubiese un plan ideado por el Estado español, y ahí obviamente en un Estado de Derecho hay separación de poderes. ¿Por qué lo digo? Porque si por una parte el gobierno español ha optado por ciertamente colaborar con partidos extremos, uno golpista directamente, otro terrorista, y obviamente me refiero a ERC y a Bildu, que se han sumado a los 11 partidos que han dado una mayoría colosal, absoluta, al Partido Socialista y a Podemos para aprobar los presupuestos. Hay 11 partidos detrás de esos presupuestos. La pregunta es ¿y por qué esos partidos? Vamos a centrarnos de cara a las catalanas el 14 de febrero en ERC, la Esquerra Republicana, ¿por qué lo han apoyado? Y podemos caer en la cuenta de cosas como la ley CELA y la lengua, podemos caer en la cuenta respecto a la liberación de las cuentas catalanas que estaban fiscalizadas por el gobierno, por el Estado y por el gobierno, desde el PROSE, y algunas otras minucias o cosas simbólicas. Pero también hay que entender que al mismo tiempo los separatistas, secesionistas de Junts per Cat y también de Esquerra se han llevado el sablazo de que el señor Marchena, desde el Supremo, ha mandado de nuevo a prisión, es decir, les ha revocado la libertad condicional, el 3er grado, a los líderes del PROSE. Entonces diríamos, bueno, y a pesar de eso han seguido apoyando al gobierno, han seguido ayudando al Estado español. Pensad que dentro del secesionismo, la señora Borràs, que es la heredera de Puigdemont y la líder actual de Junts, dice, y el señor Torra, que tuiteó, siendo yo presidente de Cataluña y siendo líder de Junts, jamás colaboré en la aprobación de unas cuentas del Estado, y Esquerra ha apoyado. ¿Eso qué significa? Que mientras que Esquerra Republicana ha visualizado el futuro eliminando posiciones maximalistas y apostando por posiciones posibilistas, y al mismo tiempo ha decidido evitar el frentismo y apostar por la política, que han dicho, yo voy a estabilizar este gobierno, dentro está Podemos, el Partido Socialista, ¿y qué voy a conseguir? Uno, desjudicializo el PROSE. Hemos perdido, el PROSE no consiguió el objetivo, sí, bueno, no somos libres. Dos cosas más. Sí. Y otra cosa más, voy a conseguir el indulto, no la amnistía es que no han pecado, no, el indulto, y luego aparte, que he aprendido con mi PROSE, que si el Estado español no me autoriza mediante una ley un referéndum, no tengo salida a Europa y estoy abocado al fracaso. Y Esquerra ha apostado por ese pragmatismo posibilista. Y no Junts sigue apostando por el frentismo. Y esa es por eso explica, sí, ¿no? Eso explica la posición de Esquerra. Bueno, de cara a las elecciones, como apuntaba sí. Antonio, ¿en qué medida va a influir? Efectivamente, además de eso que apuntabas, Pablo, lo que quiere Esquerra Republicana de Cataluña es el gobierno de Cataluña, la Generalitat, claro. Ganar las elecciones, ser el partido más votado, que lo está siendo en las últimas encuestas, por encima ya de Ciudadanos, como, en fin, que veremos a ver qué deriva toma Ciudadanos en Cataluña, y lo que quiere es gobernar, pero no quiere gobernar, porque se ha dado cuenta, no quiere gobernar con un gobierno claramente monocolor desde el punto de vista independentista, porque se ha dado cuenta en los últimos sondeos de intención de voto, las últimas encuestas que se han hecho en Cataluña, se han dado cuenta, lo decía el otro día el periódico de Cataluña, que prima más en los catalanes, yo diría que el sentido común, porque ¿qué prima? La preocupación por la pandemia, por controlar la deriva del coronavirus en la autonomía, y por la economía, los problemas económicos, los problemas laborales que tienen los catalanes. Resulta que el tema del independentismo cae de manera progresiva en lo que digamos que sea el motor principal que puede llevar a un catalán a votar en determinada opción política. En Esquerra no son tontos. Dicen, bueno, ¿cuál es nuestra solución? Vamos al gesto. ¿Cuál es el gesto? Parlamento de Cataluña, creo que es esta semana, pleno del Parlamento de Cataluña, mayoría independentista, vamos a pedir al Gobierno de la Nación la amnistía, sabiendo que no nos la va a conceder, pero es el gesto.
Y de ese gesto pasamos a la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el peaje que Esquerra Republicana sí se va a cobrar del Gobierno de la Nación? El indulto. El indulto. Y el Gobierno de la Nación, ¿cómo va a justificar esto? Diciendo, bueno, no les hemos concedido la amnistía, voy a conceder el indulto por dos razones. Una, porque ellos van a seguir con la condena, es decir, un indulto no perdona la condena, sí perdona la pena de prisión, y al mismo tiempo doy un paso decisivo hacia lo que yo pretendo, que es la normalización de la convivencia en Cataluña. ¿Cómo lo voy a demostrar? Pues con ese último paso, que es Esquerra Republicana gana las elecciones catalanas y yo voy a formar gobierno, Partido Socialista de Cataluña, junto a Podemos en Cataluña, los comunes, un gobierno tripartito en la Generalitat que avance en cuestiones económicas, que avancen en cuestiones sociales y donde el independentismo, tal y como la mayoría de los catalanes piensan, es otro tema importante, pero ya no es el tema importante. Yo creo que ahí hay dos problemas, Joaquín. Por una parte, que no puede haber una amnistía generalizada, global para todos, claro, y que en todo el caso del indulto tiene que haber un reconocimiento de la culpa, y yo no sé si están dispuestos para nada a estas personas a reconocerlo. Tendría que haber otra medida, también modificar el secesionismo, vamos a ver qué. Pero bueno, ya que estamos hablando de temas judiciales bastante, hay otro asunto muy importante encima de la mesa, que es la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Una reforma que tiene encima de la mesa el Gobierno, que seguramente va a sacar adelante de aquí a poco, vamos a ver hasta qué punto con modificaciones, y en donde tal vez lo más llamativo es que la instrucción de los procesos penales ya no la llevarían de salir adelante, tal y como está el juez, el juez instructor, sino que pasaría a manos de los fiscales. Este es un modelo que en algunos lugares está, pero si rascas un poquito hay diferencias sustantivas. Vamos a conocer la opinión, en primer lugar, de Fátima Saura, de la magistrada, porque ella es además portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura en la región de Murcia. Y esta es su valoración al respecto. Como portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura en la región de Murcia, ya me he pronunciado, nos hemos pronunciado absolutamente en contra de esta reforma, ¿no? Y no es porque nosotros desconfiemos en sí de un sistema en que la instrucción se realice por los fiscales, en absoluto. Se habla de que en Europa hay otros países en los que el sistema funciona así, pero claro, no cabe comparativa por un motivo fundamental, y es la estructura que el Ministerio Fiscal tiene en nuestro país. Es una estructura jerarquizada, ¿no? A diferencia de la nuestra, el juez es independiente e imparcial, lo dice la Constitución, pero es que la Constitución les atribuye a ellos una dependencia jerárquica entre ellos. Y teniendo en cuenta, y todos sabemos, cómo se produce el nombramiento del fiscal general del Estado, e incluso la controversia que se ha producido, en la que el actual fiscal general del Estado es la antigua ministra de Justicia del Gobierno, podemos entender que es un paso más para politizar la justicia. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura siempre hemos reivindicado precisamente lo contrario, es decir, que se despolitice la justicia, que se garantice la independencia de los jueces y que el derecho a la tutela judicial efectiva tiene que pasar por una justicia independiente e imparcial. Si la instrucción queda en manos de los fiscales y los fiscales dependen de quien está designado por el Gobierno, es tanto como limitar el derecho a la tutela judicial efectiva de esa manera independiente e imparcial. Por tanto, nosotros nos oponemos además a una reforma que se hace rápido, que se hace sin el consenso de todas las fuerzas políticas, sin contar con nosotros, con los jueces, y por tanto no consideramos que sea una buena noticia, aparte de que estructuralmente tiene muchas dificultades, porque necesitaría un refuerzo en los ministerios fiscales, no hay fiscales suficientes para llevar la instrucción, ¿no? Con lo cual la posición de la Asociación Profesional de la Magistratura es muy clara, creemos que no es una reforma adecuada, sobre todo porque faltaría consenso, ¿no? Exigiría de un camino mucho más largo, mucho más consensuado y con reformas estructurales más importantes, ¿no? de lo que parece. Hemos recabado también la opinión de José María Caballero. Él es catedrático extraordinario de Derecho Penal aquí en la UCAM, es abogado penalista y también opina al respecto. En principio me parece muy grave que se esté utilizando esta situación en la que estamos, en la que la atención generalizada está puesta en otras materias que ahora mismo son las que preocupan y están aprovechando pues esta situación para realizar modificaciones en las leyes que son de mucha trascendencia, para dictar otras leyes, para hacer una serie
de reformas que creo que no es el momento ahora de hacer. Todos hemos visto que hasta el día de hoy pues muchas veces se ha conseguido en los tribunales, lo que no se conseguía en las urnas, pues se ha tratado de perseguir en los tribunales y de hecho se ha conseguido. Se ha conseguido quitar de en medio a muchas autoridades, a muchos candidatos políticos, incluso electos ya por imputaciones que es muy fácil de conseguir y que bueno, pues vamos a reprocharle cualquier tipo de conducta presuntamente delictiva, que de aquí a que se resuelva esto, pues su vida política ya ha terminado y por tanto ya podemos seguir adelante y es un muerto más que dejamos en el camino. Lo que me parece también al hilo de estas modificaciones absolutamente llamativo en ese sentido es que diga la ley que serán esos fiscales que son los que van a dirigir la instrucción cuándo se puede dar publicidad a las cosas, es decir, va a ser la Fiscalía la que va a filtrar, la que va a determinar a qué se le puede dar publicidad y a qué no. Ya está pasando hoy día, es decir, ahora mismo la mayor parte de las noticias de las que los propios abogados que intervenimos en los procedimientos nos enteramos de nuestros propios casos antes de que la notifique el procurador, las sacamos de los periódicos y a los periódicos llegan de quien llegan, o sea que tampoco es ninguna novedad, simplemente se le va a dar oficialidad a lo que ya existe. Bien, eso está encima de la mesa, vamos a ver cómo queda, que hay muchas espitas abiertas en este sentido y a ver cómo queda, ¿no? En principio, si la jerarquía se modifica a partir de esto, si los recursos para la Fiscalía se modifican a partir de esto, todavía hay muchos interrogantes abiertos, Javier. Yo creo que demasiados. Si tuviésemos un sistema como en otros países donde el fiscal general es electo, los fiscales de cada estado, los fiscales tal, también son electos, habría una garantía de independencia, tal y como está actualmente, incluso constitucionalmente concebida la carrera fiscal en España. Hay una estructura piramidal completamente, entonces con que un fiscal comience a investigar algo, pero desde arriba su superior jerárquico o el superior de su superior diga, para, ese tema se quedaría completamente estancado o no sería investigado. Y aparte también tendremos ahí que ver cómo meten el tema de la policía judicial, policía Guardia Civil cuando actúan como policía judicial, que pasará a estar entonces bajo órdenes de la Fiscalía y no de la Judicatura, etcétera. Con lo cual, o se pule mucho o el tufillo a politización que lleva todo esto va en aumento. Joaquín. No, estábamos comentando ahora fuera de lo que era la emisión, ¿no? Apuntar que hay que reformar efectivamente lo que es el papel de la Fiscalía para otorgarle mayor independencia, en eso puedo estar de acuerdo, pero también el fundamento en el que se basa esta reforma está en el hecho de que hoy, a día de hoy, un juez de instrucción lo que hace es instruye, pero al mismo tiempo ya también está de alguna forma juzgando, ¿no? Con lo cual sería conveniente que la instrucción del caso pasara a manos de la Fiscalía y que el juez efectivamente juzgara y al mismo tiempo se convirtiera en el garante de los derechos de la persona que está siendo investigada por el fiscal. A mí me parece que es más lógico, siempre y cuando partamos de la base de que hay independencia tanto en el juez como en el fiscal, ¿no? Otra cosa que llegue en un momento, porque en Estados Unidos, por ejemplo, el modelo es parecido, pero bueno, luego cuando rascas, como decía, otra cosa que llega en un momento en donde el fiscal general del Estado se le nombra desde la Unión Europea, se dice, oye, ¿esto cómo se ha hecho? Dame explicaciones, ¿no? El control político del Consejo Judicial, sin todo este momento se produce esto y se pone encima de la mesa. Hay dos temas que a nivel europeo preocupan. Uno, obviamente, es esa posible reforma, porque ha habido evoluciones en el pensamiento del gobierno respecto a cómo mover, cómo cambiar, cómo acabar con la interinidad del Consejo General del Poder Judicial, y lo último que hemos escuchado es que hay un acuerdo tácito a expensas de ratificación, buscando el momento político oportuno, entre Partido Popular y PSOE, en el sentido de que parece ser que ya han decidido que se van a repartir, hay 20 puestos en el Consejo General, cada partido elegiría 10, eso es lo que se nos ha dicho como una filtración. Pero obviamente antes hemos visto las presiones inadecuadas, intolerables del Partido Socialista con ideas muy peligrosas. Una, por ejemplo, la primera idea, parecía un golpe de rabia. El Partido Popular
aprobar, puede bloquear, porque las mayorías que se requieren en el Congreso para modificar la ley y para modificar el Consejo General son muy gravosas, el PSOE no las tenía y dice, bueno, cambio la ley y digo que el Consejo General se modifica por mayoría simple. Bueno, aquello en Europa no se lo podían creer. Cogió esa idea absolutamente impresentable y la retiró. Luego dijo, bueno, esto no me dejan hacerlo, no puedo hacerlo, entonces ¿qué hago? Bueno, voy a impedir que mientras que el Consejo General sea interino, que pueda nombrar jueces. Y esa es la otra cosa que tenían por ahí en la cabeza. Entonces, de pronto, escuchamos que esa idea también la habían congelado. Y lo que da pie a iniciar una visión más positiva, más de acuerdo, porque Europa ha dicho, tú no puedes prescindir de la oposición, no puedes hacer una reforma unilateral y no puedes dejar de escuchar los criterios de ciertos organismos internacionales como el Consejo de Europa, que no forma parte de la Unión Europea. Entonces, el gobierno español, obviamente, van por ahí por la vida hablando de su europeísmo, entonces quedaría muy feo ese tipo de groseras maniobras, con lo cual parece que van a un pacto, lo cual sería muy deseable. Y luego está esta ley que el señor ministro José Carlos Campos, quiere sacar adelante. Yo voy a decir tres cosas para que no todo sea como negativo. La primera es que es uno de los pocos ministros en los que tengo cierta confianza por su recorrido personal. Es un tipo con calidad, es un profesional con calidad, no es un político llegado ahí al puesto. Es un señor que ya trabajó en el equipo de un ministro anterior, que ha hecho una carrera muy relevante profesional y que yo creo, voy a pensar bien, que no quiere hacer una reforma para tergiversar el orden de las cosas y acabar con la Constitución y con la separación de poderes. No voy a pensar eso. Voy a pensar que entiende dos cosas. El ministro aduce que esta reforma la hace, ha habido dos intentos previos en etapas anteriores. Él aduce, no puedo parar esta reforma porque me la está exigiendo Europa. ¿Y a qué se refiere con que se la está exigiendo Europa? Con que yo creo que esta reforma, sobre todo, está hecha para acelerar, es decir, para evitar la lentitud de la justicia. Yo creo que eso es un elemento motor. ¿Por qué? Porque es verdad que en ese informe reciente de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España, lo que se nos decía era, respecto al Consejo General, oye usted, que lo lleva desde 2018 interino, eso no puede ser. Y la otra cosa era la lentitud de la justicia. Entonces yo creo que esta reforma viene un poco, y por eso el poder, ese traslado de autoridad hacia los fiscales, obviamente con un estatuto previo de los fiscales donde tengan más independencia de su jefe, el fiscal general, de forma que puedan acelerar los procesos, porque no son eternos. Luego tiene otras cosas interesantes como la prisión preventiva. También creo que ha hablado José María, el vicedecano de Derecho, ha hablado del control de la información, pero aquí también, por el otro lado, hay que hablar de las filtraciones y de la destrucción de la imagen de muchas personas que se les hace el paseillo esposados, se deteriora su imagen, se ataca su intimidad, su honor, su imagen, y luego eso termina en agua de borrajas y la imagen de esa persona esposada queda en la retina para siempre. Entonces aquí en ese sentido también es una ley más protectora. Tiene cosas buenas si se hace bien. Y este ministro, y con esto termino, ha sido suficientemente inteligente como para entender que una reforma así tan profunda y tan de calado va a requerir 6 o 7 años. Así que se le da un periodo de transición de 6 o 7 años. Espero que sea una buena reforma. Es una de las cosas que planteaban tanto las organizaciones de profesionales como desde Bruselas. Oye, a golpe de timón y porque seguramente hay un interés de determinados colectivos o personas no, sino vamos a trabajarlo y a evolucionar y a ver lo que ocurre. Te voy a poner un brete, Pablo, y es para terminar ya. Porque te voy a pedir que en 30 segundos me des una respuesta sobre un tema europeo, pues es complicado, un amante y un apasionado de estos asuntos. El 31 de diciembre debe haber o no un acuerdo Brexit, duro o blando. Hoy hay reunión, ha habido comida. ¿Será duro o será blando? No, yo creo que va a ser blando, va a llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque las dos partes son grandes negociadoras. El señor Barnier, que representa a la Unión Europea, es un tipo muy duro, muy francés. Por el otro lado, los británicos, toda su historia es la habilidad de negociar hasta el último momento. Y yo creo que el hecho de que hayan llegado al nivel político, dejando a los técnicos, a Barnier y a Grant, y ahora se junte Boris Johnson y la señora von der Leyen, la Comisión, es que va a haber acuerdo. Va a haber acuerdo porque Reino Unido no se lo puede permitir y tampoco Europa se lo puede permitir. Esa es una cuestión. La otra, habrá acuerdo para el reparto de los dineros, lo necesita España porque cederán Polonia y Hungría, aunque no sé. A Polonia y Hungría le han dicho, miren ustedes, yo no estoy de acuerdo en cómo lo hizo la Unión Europea. ¿Por qué? Porque conectó, me parece que no se debería hacer. Si se han puesto encima de la mesa 750.000 millones por la COVID, pues que sea por la COVID. No me lo ligues ahora a cuestiones políticas que pueden ser muy legítimas, pero no tienes por qué conectar que yo le dé dinero a los polacos para que la gente polaca salga de la crisis con que a ti no te guste un partido político sus ideas. Entonces yo creo que conectar el Estado de Derecho en Polonia o en Hungría
con los fondos COVID fue un error político de la Unión Europea, de la Comisión. Pero dicho sea de paso, hecho el error, cuando Polonia y Hungría se sientan y dicen, mire usted, pues no estoy dispuesto a tragarla, no estoy dispuesto a hacer reformas para recibir el dinero, pues lo que va a ocurrir es dos cosas. Una, o que Polonia y Hungría finalmente como recapacitan que necesitan el dinero, o como que la Unión Europea circunvente a estos dos y los deje fuera del pastel. Entonces, habrá solución A o B y el dinero llegará. Oye, ¿podéis discrepar de los dos asuntos? Sí, no, son dos cuestiones, empezando por la última. Va a haber acuerdo por supuesto, la Unión Europea, y Polonia y Hungría van a ceder en los próximos días. Ya se hablaba además, creo que en esta jornada y en jornadas anteriores, de la posición de los húngaros. Y la cuestión es muy sencilla. La influencia que tiene Alemania, que en estos momentos está al frente de la Comisión Europea, del Consejo de Europa, la presidenta Merkel, la influencia que tiene Alemania sobre estos dos países es brutal desde el punto de vista económico y de otro tipo de influencia, con lo cual a la señora Merkel es difícil llevarle la contraria en según qué posición se esté. Y en cuanto al Brexit, yo creo que también va a haber acuerdo, porque el Reino Unido se está empezando a dar cuenta, y lo están dejando ver ya los ministros del señor Johnson, que esto del Brexit no es tan bonito como se viene pintando, ¿no? De hecho, han tenido que contrarrestar, si os fijáis, con una campaña claramente de imagen, lo bueno que es separarse de la Unión Europea con el tema de la vacuna, anticipándose un par de semanas, e incluso el guiño hacia Irlanda del Norte, porque la primera persona que se vacunó es una señora que estaba en Coventry, en el hospital de Coventry, pero que resulta que es de Irlanda del Norte. ¿Por qué? Porque estos días en la prensa británica ya se empieza a leer declaraciones del responsable de Agricultura, que les dice a los británicos que a partir del Brexit materializado van a tener que pagar más por las frutas y por las hortalizas, es decir, el nivel de la cesta de la compra se les va a elevar. Y el otro día el responsable de finanzas también ya les advertía a los británicos que el año que viene habrá que reformar al alza todo el tema de la fiscalidad, de los impuestos que pagan los ciudadanos del Reino Unido. Con lo cual, habrá acuerdo. Habrá acuerdo. Coincido también, los dos acuerdos. Sí, en el tema del reparto, obviamente, Hungría y Polonia van a tener que pasar por el aro, tanto por la influencia alemana como por no quedarse fuera del reparto, porque con la que tenemos encima y la que nos viene encima, ningún país puede renunciar, por mucha ideología, por mucho que quiera vestirlo, puede renunciar a obtener los fondos. Y el Reino Unido llegarán a algún tipo de acuerdo. No será probablemente no vaya a ser ni el Brexit blando ni el duro, será como un turrón de esto, o almendrado, pero con tropezones. Buena metáfora para esta época. Sí, es como el turrón de chocolate este que va con... Efectivamente, eso es. De forma que no salgan perdiendo del todo, porque realmente el gobierno británico va a tener una papeleta cuando sus ciudadanos se den cuenta realmente del coste que les va a suponer para sus bolsillos, para sus vacaciones, para su ocio, para todo, el haberse ido de la Unión Europea. Bien, Pablo, pero yo también, Joaquín tiene la buena costumbre de leerse la prensa internacional con frecuencia. Sí, es un experto. ¿No? De vez en cuando. Es así, no, lo hago todas las mañanas. Todas las mañanas. No lo confieso, sí. Pero bueno, rápidamente. La prensa internacional. Las cabeceras principales a toda velocidad. En su idioma, sí. Francisco Javier, muchas gracias por estar aquí esta noche. Joaquín Asparren, ha sido un placer. Y Pablo Blesa. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Cuídense, por favor. Gracias, buenas noches.